¿Qué tal? Como vieron en el título, en la miniatura del video, vamos a ver la resolución de un problema que se asocia con el tema de razones trigonométricas. Para resolver el problema también me apoyaré de otro tema que no es razones trigonométricas, que nos ayudará a resolverlo. Nos dan este gráfico y nos dicen lo siguiente, que O es centro de una circunferencia. Aquí tenemos O, esta es una circunferencia, bueno, es un trozo de circunferencia. Como es 90, podemos ver que es la cuarta parte de una circunferencia, de un círculo. También nos dicen que M punto medio de AB, del arco, este simbolito dice que es del arco AB. Aquí podemos ver M y estas rayitas nos indican que de aquí a aquí es igual que de aquí hasta aquí, pero del arco. Y nos dicen hallar el valor de la tangente de teta. Tan indica tangente y aquí teta. Aquí tenemos teta y bueno, como es un tema asociado con razones trigonométricas, para resolver estos problemas generalmente se hace lo siguiente. Necesitamos colocar el ángulo que nos piden dentro de un triángulo recto. ¿Por qué? Si lo colocamos dentro de un triángulo recto, por ejemplo, supongamos que va a ser algo de esta manera. Tenemos aquí un triángulo recto y aquí tenemos teta. Simplemente teniendo con los valores, por ejemplo, de la hipotenusa o ya sea el cateto opuesto o adyacente, podemos hallar lo que nos piden. En este caso es la tangente, o sea, queremos el cateto opuesto, el de aquí, y el adyacente. Así que tenemos que buscar una manera que nos convenga para colocar tangente, bueno, el ángulo teta en un triángulo recto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay que primero aprovechar un dato. ¿Cuál es el dato que nos están dando? Que M es punto medio de un arco, ¿no? Y bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos hacer? Pues aquí es donde vamos a usar otro tema que no sé si lo conocerás, pero es un dato que te voy a dar, en el que nos dicen que aquí, fíjate el arco es todo esto, ¿verdad? El arco es todo eso. Aquí tienes 90 grados. Tú tienes que saber que todo ese arco va a valer como 90 grados. Pero tú tienes un punto medio, el punto medio de esos 90 grados. Eso quiere decir que si tú trazas un segmento, por ejemplo, el de aquí vas a ver, trazas desde el centro hasta ese lado, algo así, vas a formar un ángulo. ¿Cuál va a ser? Pues fíjate, una vez que tú lo juntes de esta manera, como era 90 grados y estás en el punto medio, va a ser la mitad, ¿verdad? Va a ser el medio, la mitad de los 90 grados. Eso quiere decir que aquí va a valer 45 grados. De igual manera aquí va a valer 45, pero con colocar uno me basta, porque el otro ya por deducción lo puedes saber. Y una vez que tenemos ahí 45 grados, ¿qué más podemos hacer? Fíjate que necesitamos colocar teta dentro de un triángulo recto, ¿verdad? Porque de esa manera todo sería más fácil. Además, no tenemos ninguna medida. El problema no nos dan medidas, así que nosotros las podemos colocar. Tú sabes, por ejemplo, aquí tenemos 30 grados, ¿no? Tú sabes que aquí es un triángulo recto. Enfrente de 30 es como A1, tú puedes colocar como K, aquí sería K raíz de 3. Pero como no te dan ninguna medida en donde tú puedas igualar, ¿qué cosa? Tu variable, si quieres, para conveniencia, para que se vea más ordenado, simplemente le colocas un número, el que tú quieras, pero obviamente debe cumplir las relaciones. Si quieres le colocas 1 y aquí sería 1 raíz de 3. O si quieres le colocas, no sé, 5 y aquí sería 5 raíz de 3. Ya depende de cómo lo quieras operar tú para que se te haga más cómodo. Teniendo eso en cuenta, ya sabemos que podemos colocar varias medidas, por ejemplo la de aquí, la de aquí, el de aquí. Y mira, tenemos 45 grados también es parte de un triángulo notable. Podríamos hallar las razones trigonométricas, pero 45 tampoco está dentro de un triángulo recto, así que lo podríamos colocar dentro de uno para aprovecharlo. ¿Cómo lo podríamos colocar? ¿Lo podríamos colocar desde aquí? Sí, lo podríamos colocar de ahí, pero no conviene mucho porque estamos partiendo todo esto que sería el radio. Todo esto es el radio, fíjate que todo este es el radio, lo estaríamos partiendo, así que más conveniente, por lo que veo, sería partir desde el punto M, ya que estamos trabajando con el radio mientras creamos un cateto, que si choca aquí de manera recta va a ser 90, o si lo traigo hasta aquí también va a ser 90. ¿Qué pasa si lo traigo hasta aquí? Fíjate que lo puedo traer hasta ahí, sí, está bien, estoy trabajando ¿con qué? Con el radio, todo correcto. Pero ¿qué ocurre aquí? Este cateto del de 30 grados, aquí hay un triángulo, fíjate, el AON es un triángulo. Aquí lo estoy partiendo el lado y no me conviene eso porque este es todo un lado, ¿verdad? Todo eso es un lado. Y cuando
choco aquí formando 90 grados, porque formo 90 grados, porque es perpendicular, estoy partiendo el lado, o sea, esto y esto, y no es algo que se ve tan agradable, porque tendría que trabajar 2 veces y no sé, podría calcular cuánto lo parte, pero ¿para qué me conviene saber cuánto vale este trocito? O sea, no tiene mucha relevancia. Buscando otra alternativa podría intentar hacer lo mismo, pero hacia abajo, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Si te das cuenta, ahí se forma 90, también porque es de manera perpendicular. Y me conviene más que el otro, y sí me conviene más que el otro. ¿Por qué? Porque fíjate que además de poner el 45 grados ya de una vez en un triángulo recto, que es algo que me convendría, θ también ya está formando parte de un triángulo recto. Voy a llamar el punto P. Si tú te fijas en el triángulo OMP, 45 está en su triángulo recto. Y aquí NMP, aunque esto está bien junto, aquí también es un triángulo recto, porque aquí es 90 grados, 90, es un triángulo recto. NMP con θ es un triángulo recto. Entonces, ¿eso me conviene más? Sí, eso me conviene mucho más. Al parecer, por ahí podríamos empezar. Y fíjate, yo quiero tangente de θ, ¿verdad? Entonces quiero el cateto opuesto, que sería lo de aquí, y el adyacente, que sería el trocito de aquí. ¿Cómo lo puedo relacionar? Fíjate que este es un trocito, como que no se relaciona mucho con algo, ¿no? Pero ¿con quién se relaciona? Con el de 45 grados, es su cateto opuesto. Si tengo el cateto opuesto, eso sería lo mismo que este trozo de aquí. Entonces fíjate, yo tengo este trozazo y este trocito es lo que yo quiero. O sea, lo puedo ya relacionar con la figura. Pero ¿cómo lo relaciono con el de aquí? ¿Cómo lo relaciono con el de acá? Pues fíjate algo muy curioso. Que esto yo lo puedo relacionar ¿con qué? Con su hipotenusa. O sea, su hipotenusa es la de aquí. Pero la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia. Entonces ese radio también es el de aquí. Este es el radio, todo este es el radio. Pero ¿por qué te lo señalo aquí? Porque esto es un cateto de otro triángulo recto, el cual es AON, el triángulo AON. Y si yo tengo esto, fíjate que puedo llegar a lo de aquí. Y si yo tengo este trocito de aquí, yo puedo restar bolita menos 2 rayitas y se relaciona. ¿Qué me sale? Este trocito de aquí, el que me faltaba. Si no me entendiste muy bien, lo que yo acabo de hacer es como una proyección. Ver cómo puedo relacionar un lado con el otro a partir de dando un valor. Cómo llego de uno a otro. Y bueno, teniendo eso en cuenta, yo podría empezar dando números. ¿Por qué? Porque como dije, no tengo nada a que igualarlo y no me va a afectar en el problema. Si tú deseas, lo puedes hacer con variables y te vas a dar cuenta que igual te va a salir. Como yo ya resolví el problema, los valores numéricos que voy a colocar van a ser apropiados, o van a ser, ¿cómo decirlo?, más cómodos para trabajar el problema. En mi caso, enfrente de 45 grados, alguien podría colocar 1, esto sería 1 también, está correcto, pero yo para más comodidad le voy a llamar esto raíz de 3. Ahora te vas a fijar por qué. Si todo eso vale raíz de 3 es el cateto opuesto de θ, fíjate, todo eso es raíz de 3. Raíz de 3 también sería todo esto, ¿no? Raíz de 3 desde O hasta P, hasta ahí. Acuérdate que a mí me falta el trocito de aquí chiquito, NP me falta a mí. Bueno, esto es raíz de 3, la hipotenusa, que también es el radio, valdría raíz de 3 por la raíz de 2. No lo junto y lo voy a dejar así para que lo notes, raíz de 2 por raíz de 3. Ese es el radio. Pero el radio, que es el de aquí, también es el de aquí, fíjate, porque es el radio también. Entonces yo le puedo colocar raíz de 3 por raíz de 2. O le puedo cambiar el orden para que se vea mejor, para que lo puedas ver. Le he cambiado el orden, pero como es una multiplicación no se afecta en nada. Es lo mismo. Raíz de 2 por raíz de 3. Esto es el radio, este es lo mismo que esto. ¿Para qué lo coloqué así? Ahora fíjate en qué, en el triángulo OAN. Aquí tienes 30 grados, ¿no? Eso significa que aquí, ¿qué tienes? Tienes el de 60 grados. El de 60 grados, ¿a quién se lo pone? K por raíz de 3. En este caso, K, ¿cuánto es? Raíz de 2. Y enfrente de 30 se opone simplemente K. Entonces yo coloco aquí raíz de 2. Porque aquí enfrente de 30 se opone K. Ahí te estoy colocando las variables para que lo puedas ver. Aquí es K raíz de 3 y ahí es K.
K es raíz de 2 y simplemente lo reemplacé. Y bueno, fíjate que así se hizo un poco más cómodo resolver el problema. Por eso coloqué esos valores. Y este trocito, NP, ¿cuánto sería? Ese trocito sería raíz de 3, que es todo, menos ¿qué? Menos este trozo de acá, que es ON. Raíz de 3 menos raíz de 2. Y ya estaría resuelto el problema. Si te das cuenta, solo tenemos que reemplazar. Nos dicen hallar tangente de teta, que también TG lo puedes colocar. Tangente de teta es el opuesto, que es raíz de 3. Entre raíz de 3 menos raíz de 2. Como tengo raíces abajo, no lo voy a dejar así, lo voy a racionalizar. Lo multiplico por su conjugada, que consiste en multiplicarlo por lo mismo, pero si es un menos, multiplicas por un más. Si es un más, multiplicas por un menos. ¿Para qué haces eso? Fíjate, ¿para qué vas a hacer eso? Porque si tú haces eso, aquí arriba tienes que por si acaso colocar lo mismo. Porque es como si tú multiplicaras por un 1 y no se afecte nada. ¿Para qué haces eso? Porque esta es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo es diferencia de cuadrados? ¿Qué te va a quedar abajo? Te va a quedar lo mismo, pero elevado al cuadrado. O sea, raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Arriba tú distribuyes y te va a quedar raíz de 3 por raíz de 3, simplemente te sale 3. Raíz de 3 por más raíz de 2, te va a salir raíz de 6. ¿Cómo te sale raíz de 6? Porque como los dos son raíz cuadrada, tú puedes 3 por 2. O sea, como que factorizas la raíz. 3 por 2, ¿cuánto te sale? 6. Operas esto, que vas a operar lo de abajo, 3 más raíz de 6, eso lo voy a dejar ahí. Esto cuadrado y raíz se van a ir y te va a quedar 3 menos 2. Pero 3 menos 2 es 1, así que simplemente lo puedes dejar sin el denominador porque se sobreentiende que hay un 1 abajo. La respuesta de tangente de teta sería 3 más raíz de 6. Si te das cuenta, lo único que hicimos es aprovechar este dato que nos daban para graficar otro triángulo recto que nos permitiría relacionar tangente de teta ¿con qué? Con el triángulo que ya teníamos inicialmente. Damos los valores ya que no teníamos ninguna medida para igualar una variable y así no se afecte nada el problema. Si tú lo haces con variables, igualmente te va a salir porque vas a llegar a un punto, como es una división, en el que tú vas a poder simplificar las variables. Y bueno, eso sería todo. Espero que lo hayan podido entender y muchas gracias por ver el video.